trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahora la primera carta del apóstol Juan. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Finalmente leamos otra porción. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta aquí la lectura. Gracias al Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Ahora, hemos leído varias escrituras que además de ser elocuentes, son solemnes. Hablan de Dios, de cuál es realmente la condición, la realidad que le rodea a Él. Pero habla también del hombre. ¿Y cuál es su condición para con ese Dios tan sublime? Encontramos la palabra de un hombre llamado Bildad. Él está tratando de refutar a aquel hombre llamado Job, al cual Dios permitió pasar por una tremenda prueba. Job, en su sufrimiento, él preguntaba por qué a él, cuando él había hecho bien al pobre y al menesteroso. Sus amigos que vinieron para consolarle, más bien le censuraban y le decían: algo malo debes haber hecho. Y ellos insistían en que la condición y la experiencia de Job era causa de un pecado. Por eso este hombre, tratando de defender la santidad y la justicia de Dios ante el reclamo de uno que se sentía como que Dios le estaba apretando con el puño. Y él dice, hablando de Dios, del señorío y el temor están con él. Esa es una verdad que nadie puede negar. El señorío y el temor están con Dios. No hay otro en el universo, porque Él es el creador de todo. Él es el Señor y el soberano de todas las cosas.
que todo ser humano debería comprender que al pensar en Dios, que al acercarse a Dios, debería haber temor en su corazón. Dice que Él hace paz en sus alturas, tiene sus ejércitos números. La respuesta es no. ¿Sobre quién no está su luz? Todo ser humano ha experimentado no solamente la luz del sol, sino el calor y la luz de la verdad de Dios. Allí en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo está hablando acerca de la condición de aquellos que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, como la que él merecía. Y que Dios les había demostrado su eterno poder y deidad por medio de las cosas que había creado. Esa es la luz de Dios. Cuando alguien contempla la naturaleza y su grandeza, tiene que decir cuán grande es Dios, cuán sublime es Él. Y ante esta realidad, de labios de aquel hombre surgen varias preguntas. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? Sería una necedad y la es en boca de muchos tratar de justificarse delante de Dios. Miren, todo ser humano está bajo la sentencia y el juicio de Dios a causa del pecado. Y una de las verdades que han resonado en este recinto es que todos nosotros somos pecadores por naturaleza. Que no hay acepción de personas, que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que el hombre, además de ser pecador por naturaleza, se ha hecho pecador por práctica. Y que a sabiendas ha ofendido la santidad de Dios. La Biblia dice que no hay sobre la tierra hombre justo que haga bien y nunca peque. Entonces, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? El que hizo la pregunta no tenía la respuesta, no la tuvo. Pero él avanza y dice, ¿cómo será limpio el que nace de mujer? En una cosa este hombre estaba claro, y es que todo nacido de mujer tiene la mancha del pecado. Todos los que hemos nacido de mujer, hemos nacido manchados con el pecado. A excepción de uno, del cual dice la palabra de Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. El Señor Jesucristo nació de mujer, pero las Escrituras dan claro testimonio que no hubo la intervención del hombre. Dios dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Señor Jesucristo demostró con su vida, con sus palabras, sus hechos, que Él era el santo Hijo de Dios, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Esa es la verdad acerca del Hijo de Dios,
y aunque tomó un cuerpo como el nuestro, fue sin pecado. Había un propósito y era que con ese cuerpo santo, Él iba a llevar el castigo y el juicio del pecado de todos nosotros. La pregunta entonces de este hombre, ¿cómo será listo el que nace de mujer? Y él compara y dice, he aquí que ni aún la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de los ojos de Dios. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Ahora, él señala cuál es la condición real del hombre. Su naturaleza pecaminosa le lleva a ser comparado con un gusano insignificante, pero que lleva el veneno en sí. ¿Cómo pues se justificará el hombre? Muchos han tratado de hacerlo. El Señor dijo a algunos, vosotros sois de los que os justificáis, porque siempre ha habido y habrá quienes pretenden y quieran justificarse delante de Dios. Miren, pero Dios lo sabe todo, sobre quién no está su luz. Él conoce lo más íntimo del corazón del hombre y la mujer. Nuestros pensamientos no le son ocultos. Si hay pecado en el corazón del hombre, suben a su mente. Muchas veces se expresan con palabras, con gestos, con hechos. De manera que no hay justificación. Somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. ¿Ha pensado usted de esta manera? ¿Se ha examinado? ¿Se ha presentado delante de Dios? Probablemente usted se esté comparando con otros que serán más o menos buenos que usted. Pero cuando alguien se presenta delante de Dios, tiene que entender y aceptar su indignidad, su pecado y que merece el juicio de Dios. Miren, todos los que estamos aquí salvados, un día tuvimos que reconocer esa verdad. Sin reconocimiento de pecado, no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay confesión. Sin confesión no hay perdón. Sin perdón no hay vida eterna. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe a aquellos creyentes de Colosa, él se expresa con gozo, dando gracias al Dios y Padre, el cual nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. En la condición que este hombre describe aquí, ninguna persona está apto para estar en la presencia de Dios. Sin embargo, la gracia y el amor de Dios se han engrandecido sobre nosotros. Él envió a su Hijo, como hemos dicho, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley santa y justa de Dios se cernía sobre todo pecador, sea judío o gentil. Nadie podía escapar ante el juicio justo de la ley. La ley reclamaba nuestro castigo. Pero vino el Señor, nacido bajo la ley. Él cumplió la ley, aunque no hizo pecado. Él se sujetó al Padre, fue obediente en todo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de Jesús. Ahora todos los que hemos creído en Él, dice el apóstol Pablo,
hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es por esa muerte en cruz del amado Hijo de Dios, por esa sangre derramada, que el pecador puede llegar a ser acepto delante de Dios. De un gusano puede llegar a ser un hijo de Dios, un miembro de la familia de Dios. Y eso es lo que hace el poder de Dios en la vida de un pecador arrepentido. No solamente nos liberta del poder del pecado, sino que nos traslada al reino de su amado Hijo. Aunque estamos en este mundo y estamos en este cuerpo que aún mantiene esa naturaleza caída, ahora estamos bajo el reino del amado Hijo de Dios, donde su Santo Espíritu tiene libertad para guiarnos, para redarguirnos, librarnos del pecado. No estamos bajo el poder del pecado, estamos bajo el reino del amado Hijo de Dios. Mire, apreciado amigo, y es una palabra de aliento para aquellos que han sentido la necesidad, pero han pensado, y si yo no puedo, yo no quiero tomar las cosas de Dios en vano y entrar y salir o profesar, creer y no poder llevar la vida cristiana. Amigo, usted tiene que ponerse en las manos del Señor. El poder que le levantó a él de los muertos es el mismo poder que se manifiesta en la vida de un pecador arrepentido, confundido de corazón, que no sabe qué hacer, pero viene humillado a los pies del Señor. Se manifiesta el poder de Dios, le liberta, se traslada al reino del amado Hijo de Dios. Solamente así puede el hombre ser justificado para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es porque el Señor pagó el precio. Él pagó nuestra deuda a causa de la culpa de nuestro pecado. Él padeció y si Él pagó, no debemos nada. Él murió por mí para salvarme, Él murió por usted para salvar. Cuando el pecador cree y acepta esta verdad, que Cristo murió por usted, que ya usted no tiene que hacer nada sino por la fe recibir la salvación que Él le ofrece. Cuando usted lo crea, va a tener paz en el corazón. Si algo siente aquel que acepta a Cristo, es paz en el corazón después que lo ha recibido como su Salvador. Si algo debe sentir usted en este momento, es la culpa de su pecado, para venir humillado ante Él pidiendo perdón. No, el apóstol Juan dice, si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, Dios, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sobre quién no está su luz? Dijo aquel hombre. Dios es luz y no hay tinieblas. Nadie puede engañar a Dios. Antes dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Alguien que venga, voy a meter al evangelio para ver si se me acaban los problemas. No, esa no debe ser la razón. La razón debe ser que usted viene ante Dios para ser iluminado su corazón, para ver su pecado y arrepentirse
Cuando alguien viene a la luz, las obras malas son puestas de manifiesto. Cuando las obras malas son puestas de manifiesto, es entonces cuando el pecador se asombra. Todo esto soy yo. No le queda otro camino que caer de rodillas pidiendo perdón ante Dios. Pero el apóstol dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, él recuerda aquella negra lista. Y él dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino. La persona en su condición natural, el hombre natural, practicando el pecado, no es justificado delante de Dios. La mancha de su pecado está en él. Y en esa condición dice, no pueden heredar el reino de Dios. Y él dice a aquellos creyentes, y esto era el alguno. Mi amigo, nadie puede estar orgulloso de la vida pasada. Y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados. Hermanos, si estamos limpios es porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya habéis sido santificados, porque hemos sido separados de este mundo. Y el Espíritu de Dios nos ha sellado como porción de él. Hemos sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Apreciado amigo, nosotros, pecadores también, destituidos de la gloria de Dios, fuimos recibidos la misericordia. Usted también en esta noche puede ser recibido por la misericordia de Dios, porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios jamás. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venga en esta noche al Señor, sea salvo por toda la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.